Qué puntualidad la de Garibaldi. Dijo 21:45, estoy ahí, está con nosotros Paco Garibaldi. Julio Paco Garibaldi, ¿cómo te va? Muy bien, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, agradezco mucho la puntualidad porque los programas en vivo siempre hay alguna manera de salir. A veces sale mejor que otras veces, pero agradecido de esta puntualidad. Me gusta. Es respetar también los tiempos del otro. Por supuesto, por supuesto. Nos conocemos hace un tiempo largo, así que charlemos. En lugar de pensar esto como una entrevista, charlemos sobre dos o tres temas. Sí, hay cámaras. Sobre todo para vos, porque en este momento, ¿no? Si sos incorrecto, el que pierde sos vos. Si vos te fijás en cualquier encuesta o en cualquier sondeo de opinión, más o menos con ciertas características científicas, empleo, seguridad, pospandemia, ejes centrales de la preocupación de la gente. Así que empezamos por acá, si parece esta charla. ¿Cómo ves estos tres tópicos? Estás en un lugar que sos precandidato a senador, lo aclaramos, nacional, acompañando a Clara García, que es la candidata titular, en una interna del Frente Amplio Progresista. Así que te pregunto de estos temas macros, del trazo grueso, para empezar a pensar también cómo lo bajamos a Santa Fe, ¿no? Empleo, entonces, seguridad y pospandemia. ¿Cuál es la mirada tuya y la del espacio al cual perteneces? Esos tres ejes, sumado también a lo que es el ambiente y la educación, son pilares clave del trabajo nuestro hace mucho tiempo. Más que pospandemia, en nuestro caso, salud, ¿no? Hace mucho tiempo, hoy con la pandemia, por supuesto. Por eso, como decíamos también antes de empezar la nota, nos acompañan en esta propuesta personas con mucho recorrido, por ejemplo, como Andrea Uboldi, que fue ministra de Salud de la provincia y que hoy, sin ser ministra, sin ser funcionaria provincial, aporta, asesora, da todo su conocimiento y sus capacidades al gobierno de la provincia para que tome las mejores decisiones. Porque nosotros, Héctor, primero miramos qué es lo que hay que hacer y después miramos quién lo hace en segundo lugar. Si lo hace el gobierno provincial actual de Perotti, con el cual tenemos muchas diferencias, pero eso redunda en beneficio para Santa Fe, lo vamos a apoyar, no tenemos ninguna duda. Una breve pausa. Lo decíamos fuera de aire, se merece decirlo, por lo menos quiero decirlo públicamente. El rol de Uboldi es el rol de una mujer de Estado en la pandemia. Total. Evitando irse hacia el lugar que ella podría estar cómoda, decir, nosotros cuando fuimos gestión hicimos así y asá. Explicando, acompañando las medidas del gobierno, aconsejando de la mejor manera, desde un lugar muy referencial y objetivo. No sé cuántas personas están en esa condición, esa que es ultra, esa que es socialista, que es militante, que puede decir, que puede irse hacia atrás permanentemente para hacer la comparación. Yo la quiero destacar, ¿no? Porque es su rol muy importante. Andrea Uboldi es candidata a diputada nacional en nuestra lista, que encabeza Mónica Fein, en el Senado que encabeza Clara García, y sin embargo nunca especuló, nunca hizo primar una cuestión de decisiones o información de salud por una conveniencia electoral de un voto, donde siempre en campaña una tentación de los candidatos, ¿no? De prometer cosas, decir algunas cuestiones, tirar tierra a otro. Andrea nunca especuló. Y la verdad que es un motivo de orgullo que esté en este espacio porque es una persona con una trayectoria, una coherencia, un conocimiento y un compromiso enorme. Así que ella, con también el ministro Saglione, el ministro de Economía, con Pablo Segueso, que estuvo a cargo de Vialidad Provincial. Bueno, gente con mucha trayectoria, con mucho conocimiento y también gente con mucho empuje y conocimiento. Decías también el tema del empleo. Claro que es clave el empleo. Para nosotros hay una agenda de temas que tiene que ver con el desarrollo del empleo. Por citar solo una, quizá que puede ser la más potente, tiene que ver con la obra. Si Nación hoy pagara a Santa Fe la deuda de 100.000 millones de pesos que tiene, eso podría verse reflejado en obras que mejoran las ciudades, que reactivan la economía y que generan empleo. Miles y miles de personas que están directamente vinculados con la obra a partir de lo que es acciones de gobierno claras y concretas. Y también en eso no especulamos, Héctor, nosotros. Fue Hermes Wiener el que reclamó la deuda que le estaba a Nación generando a Santa Fe. Fue Lifchitz el que se plantó también firme para poder cobrarla. Y hoy lo seguimos haciendo. ¿Y por qué digo que no especulamos? Porque pedimos que Nación le pague la deuda a Santa Fe, aún por más que hoy el gobierno esté al frente de Perotti. Porque primero de lo que te decía, primero vemos qué hay que hacer y después a quién. ¿Qué? Que Nación pague la deuda.
que lleguen esos fondos a Santa Fe, que se hagan obras, que reactive la economía, que genere empleo, más allá de que el gobernador de turno hoy sea una persona de la cual estamos en la vereda enfrentada en muchas cosas. Entonces digo, si así actuáramos todos y nos pusiéramos de acuerdo en un piso mínimo de temas, creo que estaríamos mucho mejor. Planteó ante la Corte que fue acompañado en su momento también por la oposición. Por todo el arco político, hay que decirlo, exactamente. Sí. En ese momento estuvo también Obey, estuvo el legislador de la oposición, todo el mundo acompañado. Wiener ninguneado por la gestión de Amado Boudou, entonces en Economía, cuando fueron las dos instancias administrativas antes de ir a la Corte. La verdad que el maltrato a la provincia, no a Wiener, bueno, Wiener era el gobernador, pero a la provincia en general fue enorme. Y la respuesta de la provincia también estuvo a la altura, ¿no? Con esto que decías, Wiener a la Corte, va a la Corte a reclamar por esta deuda acompañado por la oposición. Y las críticas que tuvo Wiener después, acusándoselo de tantas cosas injustas, de robo de bebés, bueno, el mote también, ¿no? Del Cuervo Larroque en el Congreso de la Nación, cuando acusó de narcosocialismo, tantas cosas que lo hicieron fundamentalmente para desgastar la figura de Hermes. Claro, Hermes en el 2011 fue candidato a presidente por el FAP, que es el espacio político que hoy nos cobija bajo este paraguas que nos retrataba de ese momento en que Wiener hizo una elección histórica en la Argentina, saliendo segundo, y lo que hicieron fue buscar desgastar su figura, porque sabían que ahí había una alternativa muy grande para la Argentina. Bueno, hoy con Clara García a la cabeza estamos buscando con mucha potencia recuperar esa fuerza, retomar ese empuje y brindarle a Santa Fe y de acá a toda la Argentina una opción distinta. Clara García que va a tener, bueno, vos y el espacio de Clara García va a tener una interna. Así es. Que está muy interesante la interna, porque hay buenos cuadros en esa interna. Mucho recorrido político, el de Clara es impresionante. Yo no sabía que había estado en tantos lugares la responsabilidad. Y te quiero preguntar esto. La idea de alambrar la provincia, de volverla una especie de canchapca, de tratar de fortalecer estados provinciales para negociar a nivel nacional, ¿sigue siendo una estrategia que vos ves, digamos, que tiene chances? Yo tengo una mirada muy similar a la que tenía Miguel Lifchitz, que tiene que ver con fortalecer la región centro de la Argentina. Creo que tenemos un federalismo invertido, que de capital federal concentra la mayor cantidad de recursos y distribuye de manera totalmente inequitativa, con los subsidios para el transporte, para el combustible y tantos temas que podríamos hablar. Y para eso es necesario fortalecer un federalismo. Para vivienda. Vivienda, durante cuántos años no llegó, pero ni una sola vivienda, ni una, Héctor, ni una sola de gobierno nacional. Yo, cuando voy a Buenos Aires, me doy cuenta de la presencia del gobierno nacional. Ves obras, ves oficinas, ves presencia por distintos lugares de Buenos Aires. Llegás a Santa Fe, abandono total. Entonces digo, creo que hay que hacer fuerza desde Santa Fe, pero también amalgamar a Córdoba, a Entre Ríos, ¿por qué no también a La Pampa? Y hacer fuerza de un federalismo fuerte, que realmente podamos pensar en una Argentina distinta. Ese es un sueño de una Argentina grande, ¿no? De una Argentina potente. Yo creo que más que alambrar Santa Fe, hay que abrirla, pero abrirla a la Argentina, y que Argentina también mire para acá. ¿Ves un momento de genuflexión o sometimiento? De ninguneo terrible. Digo, como alternativa, ¿no? O soy genuflexo, o me someto, o viene el vacío, ¿no? Bueno, ¿y por qué no puede haber grises en vez de blanco y negro? Totalmente. ¿Por qué no podemos pensar? ¿Pero ves esa situación? Sí, ¿La identificás? sí, total, Héctor, lamentablemente, porque esto que decía, el gobernador debería ponerse hoy al frente del reclamo de la deuda con Nación, que Nación tiene con Santa Fe. Sin embargo, no lo hace, creo que es por obediencia partidaria o por llevarse bien con el gobierno, no sé por qué. Claro, quizá por eso hoy tiene una lista, el gobernador siendo candidato a senador nacional, enfrentado con su vicegobernadora, lo cual es de una debilidad institucional terrible y paraliza al gobierno y a todos los santafesinos, nos deja rehenes de su interna. Pero digo, en vez de estar el gobernador pensando en cómo defender los derechos de Santa Fe, los senadores nacionales actuales, los legisladores nacionales, pareciera que piensan más en cómo se alinean partidariamente, o cómo se acomodan, o cómo están con el gobierno nacional, en vez de defender los derechos de Santa Fe. Si no, nos explica cómo no hay un planteo más fuerte, por ejemplo, para la reactivación del puerto de Santa Fe a partir de que la hidrovía tenga una concesión que incorpora el puerto de Santa Fe. La provincia es la generadora del 80% de las exportaciones de granos de la Argentina, salen por los puertos santafesinos.
Vaya si no tenemos peso en esa discusión y sin embargo parecía que el Del gobernador... puerto, el emplazamiento que pensó Bey en el kilómetro 585 del Paraná o el puerto emplazado actualmente. Hoy es el puerto emplazado actualmente, creo que es una discusión... Bueno, al momento se decía que había ahí un lobby respecto al costo del flete, el lobby rosarino que tensaba el costo del flete de la barcaza. Y seguro que hay tensiones en esto. Hoy creo que la tensión es con Buenos Aires, que también quiere generar un nuevo canal en Buenos Aires para sacar la producción por allí, que no suba hasta, por ejemplo, Santa Fe. Y tenemos que unirnos los santafesinos para reclamar eso, si no nos van a ganar los porteños de vuelta. Y a ver, digo ganar pareciera que es una cuestión de pulseado, revanchismo o de términos futboleros. No, no, no. Lo digo en términos de federalismo, en términos de que realmente pueda haber un desarrollo más equilibrado. Ojalá en el puerto de Santa Fe se reactive la terminal de contenedores, para que de allí también, además de salir granos, puedan salir productos industrializados, que es más empleo, que es reactivación de la economía, que se vuelca de vuelta a Santa Fe. Seguridad. No decimos nada nuevo si decimos que es un problema atravesado por múltiples disciplinas, por la historia reciente argentina, el desempleo, la marginalidad, el narcotráfico. No debería haber ahí una especie, va a sonar mal la expresión por lo que significó en su momento, un núcleo de coincidencias básicas. Yo creo que debe haber algunos acuerdos básicos en varias cuestiones. Seguridad es un tema, empleo es otro, lo que tiene que ver con educación para salir de las políticas pendulares, que se arranca, se frena, se avanza, se retrocede, y en materia de seguridad claramente, que nos permite articular los 3 niveles de gobierno, nación, provincia, municipio. Los pocos casos en los cuales eso se hizo bien, los resultados fueron contundentes, fueron positivos, pero en general dura poco tiempo y se deshace de manera rápida cuando llegan los turnos electorales. Entonces, articular y coordinar, que el gobierno provincial cumpla su rol de lo que tiene que hacer, y además este gobierno provincial, cuyo gobernador llegó con la promesa de la paz y el orden. Ahora la paz y el orden, el spot de campaña de Perotti, hecho por una consultora de Buenos Aires. Bueno, estaba vacío de programas eso, porque llegó con Saín, que genera más problemas que soluciones, renunció a su jefe de seguridad, escándalos. Hoy no se habla del problema de la inseguridad, pero la gente la sigue viviendo y más y peor que antes. Entonces digo, coordinación, articulación, políticas serias, que realmente la provincia haga lo que tiene que hacer y que también en simultáneo se trabaje en la solución de fondo de los problemas que tiene que ver con inclusión, con educación y con empleo. Creo que cuando la gente tiene un trabajo, y un trabajo digno, no cualquier empleo, la cosa cambia muchísimo, porque piensan cómo sus hijos pueden seguir en la escuela, piensan cómo pueden volver o empezar un deporte. Porque hay mucho que perder. Exactamente. También, ¿no? Con cada situación de violencia hay mucho que perder, porque además después se genera la escalada. En cambio, cuando uno tiene un empleo digno, yo lo veo todos los días, Héctor, en diferentes realidades, en los barrios fundamentalmente, de las grandes ciudades. Eso es un anhelo de la gente muy grande, tener un empleo con el cual poder volver a su casa con la frente bien en alto. Me quedan algunos minutitos nada más, vamos a tener otra charla seguramente antes de las PASO. Contanos de tu lista, contar a la gente de tu lista, la conformación, un poco ya lo adelantaste, pero contalo de vuelta. Bueno, Clara García es una mujer con mucha experiencia, que ha tenido diferentes funciones públicas y siempre las hizo con total honestidad, resiste el archivo totalmente y con mucho compromiso. Y en este momento yo resalto una doble faceta de ella. Por un lado el humano y el personal, ¿no? Porque ella perdió a su marido, a su pareja de vida, a Miguel Lifchit. Se lo llevó a la pandemia, como 100.000 familias más en toda la Argentina. Y ese momento de duelo, de dolor, lo sobrelleva con mucha fortaleza, poniéndose al frente de este proyecto que a mí me esperanza mucho y me da mucha energía renovada. Y a su vez también la Clara que vemos todos los días en la calle, en los medios, en los encuentros, en reuniones, con las medidas de distanciamiento y de higiene, por supuesto, es una Clara con conocimiento, con experiencia y con mucho futuro. Entonces, una Clara muy sensible, muy humana, muy cercana, que tiene mucha fortaleza para aportarle a Santa Fe y que creo que lo precisamos, Héctor, porque realmente soy de los que cree que este gobierno provincial está cometiendo muchos errores, o por improvisación, o por desconocimiento, o por internismo, pero sea como sea, no hay más tiempo que perder, porque ya perdimos mucho y hay que recuperarlo. Y en esto me entusiasmo mucho con esta propuesta
del FAP, con Clara García a la cabeza, con Mónica Fein en la lista de diputados nacionales. ¿Y después de Fein, de Mónica Fein, los que siguen? Como decíamos, hay varias personas. Está la Negra Sosa, que también tiene experiencia en lo que son políticas Andreu Boldi, contaste. políticas de género y de minorías. Gonzalo Saglione, que fue ministro de Economía. Andreu Boldi, Ramiro Arola. En la lista también con Clara en el Senado, yo la acompaño en segundo lugar. Está también Erika Ines, que fue ministra de Ciencia y Técnica. Pablo Segueso, a cargo de Vialidad Provincial. Sembrando de obras toda la provincia con la gestión del IPCHI, que quintuplicó las acciones de Vialidad Provincial, y mucha gente también con experiencia. ¿Escuchás la ráfaga? Supuse, pero pasó rápido, che, la charla, pero... Esto es como te barren, ¿no? Sí. Te están barriendo. En el bar te apaga la luz. Nos están barriendo. Y tiene